¿Ya? Bien, abran sus Biblias, hermanos, en el libro de los Hechos. Estamos allí viendo la historia de la iglesia, cómo comienza la iglesia y todo lo que podemos aprender de la historia de la iglesia, todo lo que podemos aprender de la historia es muy importante. La historia nos enseña muchas cosas. Pero si queremos aprender, por ejemplo, de la doctrina de la iglesia, tenemos que estudiar las cartas, ¿ya? Las cartas de Pablo y específicamente la carta de Efesios. Vamos a llegar en algún momento allá, ¿ya? Vamos a ver la historia primeramente, como estamos viendo ahora en el libro de los Hechos, y vamos a aprender todo lo que podamos de la historia de la iglesia, cómo comenzó, y sacar lecciones para nuestra vida. No sé por qué los sistemas están tan lentos, pero suele pasar. ¿Ya? Eh, Quedamos para los que hacerle una breve introducción a los que se han ido sumando y no estuvieron a lo mejor en los estudios anteriores. El último estudio que vimos fue en el capítulo 5, ¿cierto? Con lo que ocurre, con la situación que ocurre con Ananías y Zafira, ¿verdad? Entonces, estuvimos viendo allí cómo Dios juzgó, ¿cierto?, fuertemente la actitud con la que estas dos personas, este matrimonio, eh, actuó, ¿ya? No sabemos específicamente la motivación que ellos tuvieron, probablemente como vieron que los apóstoles tuvieron un trato, vamos a decir, diferente o especial a lo mejor con otro hermano de la iglesia, ¿cierto? Que había hecho esta ofrenda, ¿ya? Que había donado su propiedad y había puesto todo a los pies de los apóstoles. Entonces, dice allí, ¿cierto?, que incluso le llamaron Bernabé, los últimos versículos del capítulo 4, ¿cierto? A este hombre que se llamaba José, que era de Chipre, que vendió su propiedad y puso todo a los pies de los apóstoles, y los apóstoles le llamaron Bernabé, hijo de consolación. Y de ahí Ananías y Zafira tienen esta actitud, ¿cierto? Nadie les obligó a hacer esto, fue algo que ellos se propusieron en su corazón. El problema era que había un engaño detrás, ¿cierto? Uno, es difícil para uno juzgar las intenciones, porque nosotros no tenemos la capacidad que tiene Dios de ver el corazón, ¿cierto? A veces con el tiempo uno llega a darse cuenta de las intenciones o las motivaciones que una persona puede tener detrás de lo que está haciendo, ¿ya? Pero no necesariamente las acciones son en sí mismas buenas, ¿ya? Uno puede aparentar de que se está haciendo algo bueno, pero en realidad la motivación que estaba detrás de esa acción no era buena, ¿ya? Y a Dios le importan ambas cosas, ¿ya? No solamente que las cosas se hagan, sino que también la motivación con la que uno las hace, ¿ya? Porque Dios ve el corazón. Y obviamente Él sabe que muchas veces nosotros no tenemos un corazón realmente consagrado o que lo estamos haciendo para Él, ¿ya? Un día Dios va a juzgar también nuestras acciones. La Biblia habla y veíamos eso, ¿no?, del tribunal de Cristo. Y allí van a ser probadas nuestras acciones, ¿no? Todo lo que hicimos, si lo hicimos realmente para el Señor y para la gloria de Dios, o lo hicimos simplemente para nuestro propio beneficio. Entonces, es importante eso, ¿ya? Que lo hagamos. ¿Por qué Dios fue tan drástico con Ananías y Zafira
probablemente fue porque Dios quería marcar un precedente para la iglesia. La iglesia recién estaba comenzando, recién estaba empezando. No ha ocurrido después, no hay otro ejemplo de que haya pasado una situación así, aunque Pablo, leíamos en Primera de Corintios, ¿cierto? De que Pablo le dijo también a los corintios, de que había algunos entre los hermanos de que habían muerto, ¿ya? Como parte del juicio de Dios. Y uno puede pensar y decir, ¿por qué Dios es tan drástico a veces con algunas experiencias que vivimos, pasamos? Nosotros no podemos juzgar que todas las cosas que pasan, las enfermedades, los problemas, las situaciones, sean un castigo, ¿ya? Sino como los amigos de Job, ¿cierto? Que venían, lo vieron ahí a Job sufriendo y todos le decían que detrás de su aflicción, de su padecimiento, él estaba pagando por sus pecados, ¿verdad? Nosotros no podemos juzgar eso, porque ninguno de nosotros puede tomar una piedra en la mano y lanzársela al otro, ¿ya? Como el Señor le dijo a esos religiosos frente a la mujer que había sido sorprendida en adulterio, si alguno de ustedes está libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y qué pasó con los que estaban ahí con las piedras en la mano? No pudieron hacerlo, se fueron apartando, ¿cierto? Porque sus conciencias los acusaban, ¿cierto? Entonces, obviamente que nosotros no podemos hacer eso, ¿ya? No podemos juzgar al otro. El Señor mismo dijo que no debemos mirar la paja en el ojo ajeno sin primero vernos la propia viga que nosotros tenemos en nuestro ojo, ¿cierto? Fue como irónico el Señor con eso, pero es verdad. ¿Y por qué lo dijo? Porque siempre estamos más prestos a juzgar a los otros antes de juzgarnos a nosotros mismos, ¿ya? Y eso es algo que tenemos que, como creyentes, como hijos del Señor, siempre estarnos revisando. La palabra, Pablo le dice a los hermanos de Corinto igual, ¿cierto? Que debemos examinarnos. Si pues nos examinásemos, dice, y ahí se incluye él en ese pasaje, ya en 1 Corintios capítulo 11, cuando habla de la cena del Señor. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, dice, no seríamos juzgados. ¿Por qué? Porque claro, estaríamos nosotros revisándonos constantemente delante del Señor y dándonos cuenta de que nosotros igual somos pecadores. Y por eso que necesitamos, ¿cierto?, tanto la ayuda del Señor en nuestra vida, ¿ya? Esta semana me llamó la atención dos casos que salieron en las noticias y que me llamaron la atención y estuve leyendo acerca de eso, de dos personas que pasaron por experiencias muy traumáticas, ¿ya? Una fue, no recuerdo ahora el nombre, pero no importa, fue una periodista de Megavisión que falleció a los 40, creo que eran 43 años, ¿ya? Y fallece de un cáncer terminal, y ella en sus redes publicó unas palabras muy sentidas, pero ahí explicando ella desde su perspectiva lo que le había causado su sufrimiento, ¿no? Y todo eso, y las experiencias de vida y todo lo que aprendió y qué sé yo. Y después, por esos mismos días, aparece el caso de un futbolista profesional, ¿cierto? Un arquero, y que tiene un accidente, ¿ya? Y le logran, en primera instancia, producto del accidente, casi se corta el pie, el pie derecho creo que fue, y le lograron reconstruir el pie, pero 2 o 3 días después tuvieron que amputárselo porque no se le pudo recuperar. Entonces yo pensaba en esas situaciones, ¿cierto? Y decía que una persona a lo mejor sufre
por una enfermedad, ¿cierto? Una enfermedad tan catastrófica como es el cáncer, y saca muchas lecciones para su vida, ¿ya? A raíz de eso, y muere, ¿ya? Y fallece. Y nos trata de comunicar sus experiencias para que nosotros también tomemos nota de eso. Y la otra persona, que lo más probable es que iba pasado de alcohol, ¿cierto? A alta velocidad, menos mal que no chocó contra nadie más, chocó contra las barreras de contención de la carretera, sufre este trágico accidente, ¿no? Y obviamente él porque es un hombre joven, un deportista, pero va a tener que vivir el resto de su vida sufriendo las consecuencias de lo que hizo, ¿ya? Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y uno también puede sacar conclusiones y pensar y decir, eh, eh, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Ya? Nosotros no estamos exentos de que nos pase una cosa así, ¿ya? Ninguno de nosotros estamos exentos de un accidente. Yo el otro día bajé a dejar al Marco y después pasé a comprar unos medicamentos a la farmacia en la mañana, el día del temporal, creo que era el jueves, parece. Y, y pasé aquí en la esquina, ¿no es cierto?, de la esquina de abajo de la farmacia, y me distraje con unas personas que iban cruzando la calle por acá, y yo cruzo la calle, había muchos vehículos a este lado, no se veía bien, y cruzo y me toca la bocina un auto así, pero encima, pero guay. Estuve a punto de... Y el que habría tenido la culpa habría sido yo. Porque yo tengo en esa calle, digamos, en esa esquina, yo tengo un Sea al Paso, ¿ya? Entonces, y parece que me gritaron unas cuantas cosas igual, pero alcancé a acelerar un poco el vehículo y pasé, y no pasó nada, gracias al Señor. Pero ahí pensé, otra vez dije, es tan fácil que a uno le ocurra un accidente, que le pasen cosas, ¿cierto? Porque somos distraídos, ¿ya? Ahora usted dirá, y bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la historia de la iglesia? Bueno, tiene mucho que ver, porque hoy día vamos a ver, si ustedes me acompañan, vamos a hacer un avance rápido de varios capítulos, vamos a tratar de condensarlo. Primero partiendo en el capítulo 5, que es donde quedamos la última vez, pero no vamos a leer todos los versículos, solo vamos a ver los últimos versículos, ¿ya? Versículo 40, y si alguien me puede traer agua, por favor, se lo agradecería mucho. Capítulo 5, versículo 40. Después de todo lo que pasó con los apóstoles, a raíz de la sanidad que hubo del hombre cojo, y de que ellos predicaron y los tuvieron presos un tiempo, volvieron a predicar, los volvieron a meter presos, un ángel los sacó de la cárcel, fueron liberados. Gracias. Dice el versículo 40, Hechos capítulo 5, versículo 40. Dice, y convinieron con él, con uno de los líderes del Sanedrín, líderes del grupo de los líderes religiosos de Israel, y llamando a los apóstoles, después de, ¿qué dice ahí? De azotarlos. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Sabe cuántos azotes les daban los judíos a las personas? 39, ¿ya? O sea, y los azotaban con una vara, y no era una vara así como una ramita, ¿ya? Era una vara contundente, ¿ya? Dice, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen, ¿en qué? En el nombre de Jesús, porque eso es lo que ellos predicaban. Se predicaba a Cristo. Y los pusieron en libertad.
Y ellos salieron de la presencia del concilio enojados y enfurecidos porque los habían azotado por causa del nombre. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál es la razón del sufrimiento? Y ahí está el punto. ¿Cuál es la razón de que a veces pasamos por experiencias en nuestra vida que nos causan dolor, problemas, aflicciones, muerte, enfermedades, cosas que no esperamos, malas noticias? Aquí lo que uno ve en la historia de la iglesia, una de las cosas que uno puede ver en la historia de la iglesia es que los creyentes han sufrieron en el pasado, pasaron muchas aflicciones, muchos problemas, y los seguimos pasando. Nosotros no podemos evitar el sufrimiento. Quisiéramos hacerlo, ¿ya? Yo no creo que hoy día algunos, y yo lo he dicho no sé cuántas veces esto, pero lo vuelvo a decir, ¿cierto? No creo que alguno de nosotros se levanta un día pidiéndole a Dios sufrir. ¿O usted hace eso? ¿Es un masoquista? ¿Es un sádico masoquista? No, ¿cierto? Ninguno de nosotros nos levantamos un día diciéndole, Señor, hoy día mándame un sufrimiento porque quiero sufrir. ¿No? He sufrido muy poco en este... No hacemos eso. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Nos levantamos y le pedimos al Señor que nos bendiga, ¿o no? Que sea un día bueno, que a nuestros hijos les vaya bien, que no les vaya a pasar algo. La hermana daba testimonio y daba gracias al Señor de que la bomba no explotó. Gloria a Dios por eso, amén. Si nadie quiere sufrir. Uno sufre también a veces cuando ve a otros sufrir. A veces uno sufre más cuando ve, los padres sufrimos más cuando vemos a nuestros hijos sufrir. ¿Sí o no? Claro. Ahora, la causa del sufrimiento es importante para nosotros como hijos del Señor, ¿ya? Mire lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 1, acompáñenme allí, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Si alguien me puede ayudar con esa lectura, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Perdón, hermana, me equivoqué en la cita. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 15 y 16. 4, 15 y 16. Sí, ese. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿quién está diciendo estas palabras? El que acaba de ser azotado aquí en Hechos capítulo 5, ¿sí o no? Claro. ¿Se da cuenta que la naturaleza del sufrimiento igual le importa? Entonces, ¿por qué estás sufriendo a lo mejor tú hoy día? Yo no sé, a lo mejor alguien está pasando por alguna prueba, alguna dificultad, algún problema. Y el punto es que tenemos que preguntarnos, ¿por qué estoy metido en este problema? ¿Por qué estoy pasando por esta aflicción? ¿Por qué no puedo dormir en la noche? Nosotros hoy día aquí, en nuestro medio, en nuestro entorno, nadie nos va a venir a azotar con una vara porque somos cristianos. ¿Ya? Por lo menos hasta aquí eso no va a ocurrir. ¿Ya? Puede ser que pase en algún momento, ojo, parece que nos estamos cada vez, es como que fuéramos
como esos que bajan ¿cuánto que se llama? Los rápidos en los ríos. Yo a veces veo que en la iglesia vamos un poco así, como que vamos llegando a un punto en que la cosa se nos está poniendo cada vez más difícil, ¿ya? Escuchaba a la subsecretaria de salud, ¿ya? Que decía que eso que dice la ley acerca de la identidad de género, eso que dice la ley, de que la ley 19.800 y tanto, no me alcancé a memorizar los últimos dos números, que desde los 3 años de edad, un niño puede decidir su identidad de género y por lo tanto puede, por medio del servicio de salud, puede acceder a un tratamiento hormonal para que a él, de acuerdo a su identidad que él crea que tenga, pueda recibir, ¿no es cierto?, ese tratamiento. La subsecretaria, Al-Bagli o algo así es su apellido, pueden buscarlo ahí en internet, dice que eso que dice la ley, que los 3 años es como un marco de referencia, que en realidad un niño a la edad que quiera puede recibir ese tratamiento. O sea que la ley en sí lo que está diciendo es que ya si los padres, porque un niño a esa edad, ¿qué va a saber? Pero hoy día los que están trastornados ya con esta cuestión no solamente son un niño, porque un niño a esa edad no sabe lo que es bueno y lo que es malo todavía, en cuanto a ese tipo de cosas. Los padres que están tan trastornados y enfermos como los niños pueden decidir, no, yo no quiero que mi hijo biológicamente, desde todos los puntos de vista, lo veo que es un varón, pero yo quería tener una niña, así que voy a someter, porque ya la ley me ampara. Los padres están tan enfermos y trastornados, y más que los propios hijos. Había un colegio en Santiago, están 2 alumnos peleando y mandan a buscar a sus padres, llegan los padres, ¿y qué hacen los padres? Los padres, en vez de calmar, se ponen a pelear con los hijos. Y se arma toda una tremenda trifulca entre padres, apoderados, hijos, al punto de que uno de los chicos agarra el vehículo y por atropellar al papá del otro cabro con el que estaba peleando, atropella a su propia madre y la deja grave. O sea, ¿a qué niveles de locura estamos llegando? Y nosotros como iglesia estamos insertos en ese medio. ¿Se da cuenta? Nosotros a lo mejor no vamos a sufrir que nos azoten, pero sí vamos a sufrir, hermanos, vamos a sufrir el agravio, el desprecio, la segregación, no quiero nada con estos canutos fanáticos, enfermos, y resulta que los enfermos y los locos son ellos. Pablo decía a los filipenses en el capítulo 2, fíjense, ¿qué les decía? Versículo 15, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Irreprensibles quiere decir que no te tengan que reprochar nada. O sea, ahí está hablando del testimonio de tu vida. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Sencillos, es decir, humildes, ¿cierto? No con tanta parafernalia. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación, ¿cómo dice? Maligna y perversa. Mire, los cristianos ya en ese tiempo estaban metidos en este ambiente. El mundo griego, el mundo romano eran terribles en cuanto a la moralidad, la esclavitud. ¿Sabe usted la esclavitud que había en el mundo romano? Era terrible, era impresionante. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que debían ser los cristianos.
Los cristianos debían ser, los creyentes, los hijos de Dios debían ser como un faro cuando un faro alumbra en la oscuridad. ¿Para qué ponen los faros? Justamente para que pudieran darle un punto, un marco de referencia a las naves, a las embarcaciones, y las pudieran guiar, ¿cierto? Eso es un faro. Hay un himno antiguo que cantábamos, ¿cierto? Mantener el faro ardiendo, porque antiguamente los faros se iluminaban con fuego, ¿cierto? Y había que mantener el fuego porque era tan importante ese punto de referencia. Lamentablemente hoy día los cristianos a veces somos punto de referencia no de lo bueno, ¿ya? Bueno, entonces, volviendo a Hechos capítulo 5, mire, ahí tenemos que estaban sufriendo por causa de Cristo, pero entramos al capítulo 6 y resulta que ahora el problema no viene el sufrimiento no es de afuera ni por la causa de Cristo. Fíjense lo que ocurre en el capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Ay, ay, ay. No, esto no nos pasa ahora, menos mal. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ya hubo algo que ya no le gustaba a algunos contra otros. Este es un problema de adentro, en medio de la iglesia. Unos hermanos se sienten desatendidos, ven que hay a lo mejor una preocupación más excesiva con otros, porque ellos venían del mundo griego. Ojo, no es que aquí la iglesia hasta aquí era toda judía, solamente que estos griegos, que dice que eran griegos, no es que eran gentiles, eran judíos que habían salido antes en la diáspora, habían sido esparcidos por todas partes del mundo, y cuando vinieron en la fiesta de Pentecostés a adorar a Jerusalén, ¿cierto? Dice Hechos capítulo 2, versículo 5, que habían venido judíos de todas las naciones bajo el sol. Partos, medos, elamitas y qué sé yo, ahí lo menciona una cantidad de naciones de todas partes. Los países en ese tiempo no existían como existen hoy, ¿ya? Pero sí existían las etnias, siempre han existido los grupos étnicos, ¿ya? Entonces estos eran judíos que se habían criado dentro del mundo griego, se habían helenizado, incluso muchos de ellos ni siquiera hablaban hebreo, porque cuando se les predica el primer gran sermón, ¿cierto? ¿Qué tuvo que hacer el Espíritu Santo? Tuvo que darle lenguas a los propios discípulos para que ellos escucharan el mensaje en su propio idioma, que ellos hablaban. ¿Se da cuenta? Entonces estos se quedaron ahí porque conocieron al Señor, se hicieron parte de la iglesia, se sintieron acogidos, se quedaron allí, la iglesia siguió creciendo. A esta altura la iglesia era tan numerosa, como dice allí mismo el versículo 7, fíjese, capítulo 6, versículo 7. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea, por favor? Decía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían Ya. la fe. ¿Ve? Seguía creciendo el número, la iglesia seguía creciendo, pero la iglesia se quedaba, ¿a dónde? ¿Y era eso lo que el Señor quería? ¿Qué fue el mandato de Jesús a los discípulos? Mateo 28, 20. Vayan, salgan, y mientras vayan predicando el Evangelio y vayan enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Claro, a lo mejor era necesario al principio que hubiera un tiempo en que se quedaran, porque
había que predicar el evangelio y tenían que ser instruidos. No podían llegar y salir, bueno, ahora ya conocimos a Cristo, vamos hablando de Cristo y de ahí, ¿qué vamos a hablar? Ni siquiera tenían la Biblia en ese tiempo. O sea, tenían el Antiguo Testamento, no tenían la Biblia completa, no sabían nada de la iglesia. La iglesia para ellos era algo totalmente nuevo. El único trasfondo que ellos tenían era el trasfondo judío de las sinagogas, de lo que se aprendía de las lecturas de la Biblia, de los libros del Antiguo Testamento. Pero no tenían idea de la iglesia. No sabían lo que la iglesia era, significaba y cómo el Señor iba a edificar su iglesia. Para eso Dios estableció a los apóstoles. Ellos fueron ordenados por Jesús para que pusieran el fundamento. Efesios capítulo 2. Lo dice así, de esta manera, el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gracias. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Allí Pablo junta el Antiguo y el Nuevo Testamento. El fundamento de los apóstoles es todo lo que los apóstoles recibieron como parte de las enseñanzas de Jesús, y luego lo que el Espíritu Santo les fue revelando a ellos, y ellos nos dejan todo eso registrado en el Nuevo Testamento. Entonces, el fundamento de los apóstoles es el Nuevo Testamento. El fundamento de los profetas es el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, sobre eso, por eso que la iglesia al principio nos dice, pero ¿por qué los hermanos no salieron? No, sino tampoco podían salir a tonta y a loca. Usted no puede llegar y salir a tonta y a loca a predicar. Tiene que predicar, sí, tenemos que predicar. ¿Pero qué va a predicar? ¿Va a predicar lo primero que se le venga a la cabeza? No. ¿Usted va a predicar sus ideas, sus conceptos, sus palabras? No. Tenemos que predicar un mensaje. Tenemos que predicar a Cristo. Mire lo que dice el capítulo 8 de Hechos. Saltamos ahora al capítulo 8. Aquí vino una gran persecución. Bueno, me faltó decir algo. ¿Cómo se solucionó el problema que había interno en la iglesia? Se soluciona, gracias a Dios, porque los apóstoles dicen, ya mire, cortémosla con la cuestión del cagüineo acá, ¿ya? Porque claro, si uno no le puede abrir la llama a la copucha, ¿ya? La mejor manera de cortar una copucha, una murmuración, es diciendo ya, hasta aquí nomás llegó la cosa. Paremos el escándalo. Ya, vamos a elegir. ¿Es cierto que hay un problema? Sí, hay un problema. ¿Ya? Claro, porque había mucha gente. Había demasiada gente. Y cuando hay gente, hay problema. Pongámonos de acuerdo para algo. Miren, aquí en este momento somos como 30 personas. Si nos pusiéramos tratáramos de ponernos, vamos a pasar días a lo mejor para ponernos de acuerdo. A uno no le va a gustar una cosa, a otro otra. Ya, alguien tiene que parar la cosa y partir la torta. Ya. Vamos a elegir varones, ya, de entre todo el grupo, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y del Señor, que tengan testimonio, y ellos se van a encargar de esto, ¿ya? Y ellos van a repartir. Bueno, entre ellos también estaba Esteban, ¿cierto? Y ahí continúa la historia con Esteban. Y Esteban no solamente tenía la habilidad de administrar y de repartir, sino que él era un predicador, ¿ya? Y Esteban confronta a los líderes religiosos, ¿cierto?
y les da uno de los mensajes, oiga, hermano, entre la elección de ellos, ¿no es cierto?, y lo que ocurre allí después, más adelante, en el capítulo 7, mire, dese el tiempo después usted en su casa para leer el capítulo 7, porque es una de las predicaciones más fascinantes de la Biblia. Esteban los llevó por todo el Antiguo Testamento y los guió hasta la persona de Cristo, ¿ya? Y los confronta con su obstinación de ir en contra de la persona de Cristo, ¿ya? Y fíjese como les dice al final, ¿ya? En el capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz, cabezas duras, le dice, e incircuncisos de corazón y de oídos. O sea, ellos se jactaban de que eran circuncidados, ¿cierto? Que eran del linaje de Israel y qué sé yo, y todo el currículum religioso que tenían. Pero él les dice, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo con mayúscula, eso es Jesús, ¿verdad? De quien ustedes ahora habéis sido entregadores y matadores. Ustedes que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y aquí entra en escena este personaje que va a llegar a ser uno de los personajes más importantes de la historia de la iglesia. Increíble las cosas que hace el Señor. Impresionante. Bueno, aquí entra en escena Saulo, ¿ya? Él en ese momento, hasta este momento, él era del grupo de los que, él después dice en su testimonio en Filipenses que él era fariseo de fariseos. ¿Qué quiere decir esa frase, hermanos? Que él era había sido instruido a los pies de Gamaliel. Cuando él dice que era fariseo de fariseos, ahora era un hijo de un fariseo, su padre había sido un fariseo también, y obviamente, mire, los fariseos tenían maestros, ¿cierto? Había muchos maestros destacados, y uno de los maestros más destacados de los fariseos en aquel tiempo era Gamaliel, que es justamente el que le advirtió al grupo de los sacerdotes que no se metieran con él les dijo, no se metan, final del capítulo 5, de hecho, no se metan con estos hombres, porque había un tal, ¿cierto?, Judas que reunió una multitud, se quiso rebelar, murió, todos sus seguidores fueron esparcidos. Después se levantó otro lo mismo, levantó una multitud de seguidores, se murió y ya todos se desaparecieron. Pero cuidado con estos hombres. No vaya a ser cosa que nos hallemos luchando contra Dios. Si esta obra es de hombres, les dijo Gamaliel, va a desaparecer. Pero no vaya a ser cosa que estemos luchando contra Dios. Entonces, convinieron con él, ya está bien, le hicieron caso porque era muy respetado y ya, bueno, los vamos a azotar, 39 azotes a cada uno, listo, váyanse, no queremos, ya. Pablo había sido instruido a los pies de Gamaliel. ¿Qué significa eso? Es como cuando usted quiere, por ejemplo, estudiar algo y usted se busca un profesor, ¿ya? Tenemos la Connie que está haciendo clases de inglés a propósito. Si quiere aprender inglés, ahí tiene una buena maestra, ¿ya? Uno busca un maestro, un profesor. Quiero aprender a tocar guitarra. No me busque a mí porque yo
Yo no tengo paciencia ya para enseñarle a nadie a tocar guitarra. Ya. Uno se busca un maestro. Ellos se buscaban a un maestro, a alguien de reputación, y tenía que pagarle mucho. ¿Ya? Pablo era de la tribu de Benjamín. Los benjamitas, la mayoría de los benjamitas eran ricos, ¿ya? Tenían mucho dinero. Así que tenía una posición económica como para haber pagado a Gamaliel, uno de los maestros, de los rabinos más reputados de lo entonces. Pero había algo. Pablo dice ahí en su testimonio en Filipenses, dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, instruido, ¿sabe lo que está diciendo Pablo? Que los rabinos, de entre sus alumnos, ellos escogían a uno que iba a ser el que iba a continuar con su escuela, porque ellos tenían escuelas, eran escuelas rabínicas. Y ellos escogían un alumno que era el más destacado, el principal, y a ese lo designaban como su sucesor. Pablo iba a ser el sucesor de Gamaliel. Eso es lo que él está diciendo. Cuando él presenta su currículum, allí en Filipenses capítulo 3, está diciendo, miren, esto era yo. Pero ¿saben qué? Esto ahora es basura. No es nada, porque un día yo conocí a Cristo. Bueno, no vamos a llegar ahí todavía, pero aquí él entra en escena, este personaje, este hombre, y mire lo que hace Lucas. Aquí Lucas hace algo interesante, porque viene una gran persecución sobre la iglesia, capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. O sea, ellos se pudieron quedar, ya les habían agarrado un poco de temor a los apóstoles, los ponían en la cárcel, y ¿qué hacía el Señor? Mandaba un ángel, el ángel abría las puertas, los sacaba de la cárcel, y de ahí los sacerdotes decían, ya, tráiganlos porque los vamos a interrogar. Y llegaban los alguaciles y decían, ¿sabe qué? Mire, la cárcel está cerrada, estaban los guardias, pero resulta que los hombres que pusieron ahí no estaban. Y están predicando ahora en el templo. ¿Cómo salieron? No tenemos idea. Así que ellos agarraron miedo. Ya les tenían miedo a los apóstoles, porque sabían que algo sobrenatural estaba pasando con ellos, ¿ya? Pero la iglesia fue esparcida, y miren lo que dice versículo 4, pero los que fueron esparcidos, versículo 4, capítulo 8, versículo 4, iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el evangelio. Entonces Felipe, que era uno de los que fueron elegidos para repartir, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? Les predicaba a Cristo. Y la gente, con un mismo ánimo, por eso que eso significa la palabra unánime, un ánimo, un mismo espíritu, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora mire lo que hace Lucas. Entre el capítulo 8 y el capítulo 11 de Hechos, versículo 19, él como que hace un paréntesis, una especie de paréntesis para explicarnos todo lo que está ocurriendo con la iglesia en el marco de su sufrimiento de haber sido echados afuera, sacados de Jerusalén. Capítulo 11, versículo 19. ¿Qué dice? Ahora bien, los que habían sido esparcidos, ¿se da cuenta? Es lo mismo que está diciendo ya en 8.4. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron ya no solamente a Samaria, que Samaria estaba contigua a Jerusalén, hacia el norte, es decir, al ladito, sino que pasaron más allá, se fueron a otras naciones, a Fenicia, mucho más al norte, a Chipre, cruzaron el mar, porque Chipre estaba al frente, así como cruzar a Yingua, y a Antioquía.
a Siria, a lo más al norte ya de la región de Israel, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero, versículo 20, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Cirene era la parte sur, hacia abajo, ¿cierto? La parte de Egipto al norte, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué tenemos aquí, hermano? El Señor hace que la iglesia salga de Jerusalén. Porque, claro, se habían quedado, necesitaban ser instruidos, necesitaban recibir la enseñanza para salir a predicar. No podían predicar cualquier cosa. ¿Predicaban a quién? Predicaban a Cristo, predicaban el Evangelio y predicaban a Cristo, porque eso es el Evangelio. El Evangelio es predicar a Cristo. Interesante porque como personas que van huyendo, porque eso es lo que estaba pasando, ¿sí o no? Ellos van huyendo. Pero en su huida, ellos van predicando. ¿Sabes lo que es el Evangelio? Es una buena noticia. ¿Se da cuenta? ¿Cómo puedo hablar, compartir algo bueno en medio de que me está pasando? ¿Qué me está pasando? Tuve que dejar todo, tuve que abandonar mi casa, tuve que abandonar mi ciudad, tuve que salir de mi zona de confort, tuve que dejar toda la buena onda que había, la estábamos pasando tan bien. Claro, por ahí de repente había algunos que se quedaban con algunas cosas más, otros menos, ya por ahí hubo murmuración, unos tira y unos afloja y se arregló la situación, estábamos pasándola tan bien y vino la persecución. Pucha, la lesera. Pero bueno, no importa, vamos. Ya, agarremos nuestras cosas y vamos. Pero vamos hablando de Cristo, vamos anunciando el Evangelio. Eso es bueno. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. ¿Sabe? Cuando una iglesia deja de poner a Cristo en el centro de su vida, deja que los problemas la agobien. Deja que todas las dificultades, las adversidades, las situaciones de la vida que nunca van a dejar de pasar, eso sea lo principal, en vez de tener al Señor. Y muchas cosas increíbles pasaron en este tiempo. No solamente era importante que las multitudes escucharan al Señor. Dios se preocupó de que personas también en forma individual escucharan el Evangelio. Ahí en el capítulo 8 tenemos que Felipe estaba predicando en Samaria, pero en un momento el Señor le dice, versículo 26, 8:26, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Y qué pasó? ¿Por qué el Señor lo manda a un lugar, a un camino desierto? A un lugar por donde no hay nadie. Porque iba un hombre que había venido a Jerusalén a adorar en una fiesta, era una persona importante de un reino de África, ¿cierto? Funcionario de una reina de Candace, un etíope, eunuco. ¿Pero qué iba haciendo ese hombre? ¿Qué dice la Biblia que iba haciendo? Iba leyendo un pasaje de la Escritura, y el pasaje de la Escritura que leía, dice versículo 32, era Isaías 53. Pero él no entendía, no sabía de quién hablaba esto, la profecía. Y Dios le dice, júntate a ese hombre, y Felipe se juntó, lo escuchó que iba leyendo esa Escritura, y le dice, el eunuco, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, versículo 34, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, versículo 35, abriendo su boca, porque eso es lo que hay que hacer, hermano. Abra la boca, pero para algo bueno. No, lo digo con un poco de sarcasmo, pero
pero es verdad. Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, ¿qué cosa? El Evangelio de Jesús. Le anunció el Evangelio. ¿Se da cuenta? Entonces se convierte ese día, este hombre lo bautiza inmediatamente porque en aquel entonces la manera de dar testimonio de que se había recibido el Evangelio y de que se había reconocido a Cristo era bautizándose. El bautismo era algo automático. El bautismo era la manera de identificarse con los cristianos, con Cristo y con los cristianos. Hoy día nosotros lo hacemos al revés. Hoy día nosotros esperamos que una persona que da testimonio de que ha reconocido a Cristo como su Salvador, esperamos que esa persona dé testimonio y una vez que estamos más o menos como seguros de que sí ha reconocido a Cristo, ahí le hacemos un discipulado, un entrenamiento, le explicamos de qué se trata y lo bautizamos. A veces pasan años entre eso. Al principio de la iglesia era diferente. ¿Se da cuenta? Una persona se convertía y la forma en que esa persona manifestaba, no es que el bautismo lo salvaba. No, el bautismo no lo salvaba. El bautismo era la manera de identificarse, de decir, sí, he creído este mensaje, lo acepto, lo recibo y me voy a bautizar como un testimonio de que, y eso los dejaba marcados. Porque ¿qué era lo que estaba ocurriendo con los cristianos? Los estaban aplaudiendo. ¡Ahí vienen los cristianos! ¡Ábranle la puerta! ¡Recíbanlo! ¡Recibamos a los cristianos con un aplauso! No, los estaban persiguiendo. Saulo entraba, dice, en las casas porque sabían dónde estaba. Los agarraban de los pelos y los sacaban arrastrando. Así que ser cristiano no era para nada bueno. No les esperaba nada bueno. Así que bueno, se bautiza. Después viene la conversión de Pablo, capítulo 9. Él, andaba buscando a los cristianos, fue allá a Damasco porque se enteró que allá se estaban convirtiendo mucho. Va y se encuentra con el Señor, se le aparece el Señor. Y a nadie que se le aparece el Señor en su vida queda igual. Si a usted se le ha aparecido Jesús en su vida, usted no puede seguir siendo la misma persona que era antes. Porque si usted sigue siendo la misma persona que era antes y usted dice, no, yo conozco a Jesús, usted lo conoce por encima, ¿no? Pero el que conoce a Cristo, de verdad, cambia, su vida cambia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Quién lo dice? El que se encontró con Jesús. El que hasta este momento era el perseguidor más grande de la iglesia, se va a llegar a convertir en el predicador más importante de la iglesia en sus días. Y luego en el capítulo 10, ve que estamos haciendo yo les dije que íbamos a hacer un barrido así rápido, porque en el capítulo 10 se convierte el primer gentil. Hasta aquí la iglesia había sido solamente 100%, 99,9% judía. Si le hacían el examen ese, ¿cómo era, hermano Osvaldo, ese examen de el ADN? 99,9% todos los cristianos eran judíos. Pero aquí se abre la puerta al primer gentil. Y mire lo que dice Pedro, léalo después usted con calma en su casa, pero mire lo que dice versículo 34. 10:34. Entonces Pedro, porque Dios tiene que convencer a Pedro de que vaya, no quería. Le bajaba un lienzo con todo tipo de animales inmundos y Pedro decía, y el Señor le decía a Pedro, mata y come. No, Señor, ¿cómo? Yo soy judío. Nunca he comido nada inmundo. Lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo, le decía el Señor. Y Pedro no entendía la visión. Y por su parte, por otro lado, porque estaban lejos, Cesarea de Jope, habían varios kilómetros, por lo menos un día de camino. Un día de camino en aquel entonces se interpretaba como 11 kilómetros de distancia. Un día entero de camino, ¿ya? 11 kilómetros hay de aquí a Curaco de Vélez,
¿ya? Imagínense. Claro, no andaban trotando, pero los caminos eran, la tierra de Israel es así, ¿ya? No es así. No es como la Pampa Argentina. Es así. Uno sube una montaña, baja, sube otra montaña, baja, sube otra montaña, otro cerro. Así es. Es como andar en la isla. ¿Ya? Entonces dice que le habló a Cornelio en su casa, que era un centurión romano, le dice, manda a Jope a buscar a Pedro, que está en la casa de uno que se llama Simón el Curtidor. Él va a venir y te va a decir las cosas que tienes que escuchar. Y Cornelio, como era un hombre piadoso, que andaba buscando al Señor, que quería tener, no le era suficiente. ¿Sabe por qué? Porque sí, es cierto, mire, en este mundo no puede encontrar gente buena. Gente buena, vamos a colocarla así con unas comillas así bien marcadas en negrita, ¿ya? Uno puede encontrar gente buena, gente de buen corazón, gente amable. Ojalá hubiera más gente así en el mundo, ¿cierto? ¿Pero es suficiente eso para ser salvo? No. Cornelio podía ser el hombre más piadoso, bueno, gentil con los judíos. Él era romano, era un centurión romano, pero él tenía que escuchar el Evangelio. Él tenía que reconocer a Cristo como su Salvador. Entonces no le bastaba con ser bueno, porque el profeta Isaías dice en el capítulo 64, el versículo 6, que todas nuestras justicias delante de Dios, ¿cómo son? Son como trapo de inmundicia. Y si usted se fija el versículo 5, justamente el profeta hace una pregunta, en la última frase del versículo 5. ¿Quién podría ser salvo? Se pregunta el profeta. ¿Quién podrá ser salvo si bien todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios? No podemos. Cornelio podía ser la mejor persona, el etíope eunuco que iba leyendo la Biblia. Pero si no escuchaba el Evangelio de Cristo, si no reconocía a Jesucristo como su Salvador, no iba a ser salvo. No le iba a servir llegar un día a la presencia y decirle, pero Señor, si yo leí toda la Biblia. Pero no entendía cuando decía en Isaías 53 si estaba hablando de quién estaba hablando. Esa parte no la entendí. No hubo nadie que me la explicó. Y Cornelio podría decir, mira, todas las cosas buenas que hice por los judíos. Yo amaba a los judíos, qué bueno. Yo oraba por Jerusalén, por la paz de Jerusalén, qué bueno. Pero esas justicias tuyas delante de Dios no te sirven porque el justo, el único justo y santo, el Hijo de Dios, pagó el precio de tu salvación, de tus pecados en la cruz, muriendo por ti y por mí. Y eso es lo que vale. Esa es la única obra que vale delante de Dios para la salvación. Entonces, si tú no reconoces a Cristo como tu Salvador en tu vida, no te va a valer todo lo demás. Tristemente. Porque la salvación no es por obras. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, tenemos en todo, mire, ¿en cuántos capítulos? En 5 o 6 capítulos tenemos una tremenda historia. La iglesia ha pasado por tantas cosas y podemos tener tantas lecciones. Mire lo que dice Pedro cuando finalmente entra en la casa de Cornelio. Ya con esto vamos a terminar. Versículo 34. Entonces Pedro, 10:34, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas,
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y ahí comienza a predicar. Porque eso es lo que hay que hacer. Tenemos que predicar a Cristo. Las dificultades, hermano, no son impedimentos, sino oportunidades. Dios no hace acepción de personas. Y Dios quiere usarnos a nosotros para que abriendo nuestra boca y con nuestra vida también como testimonio, el Evangelio siga siendo esparcido en todo lugar. Que el Señor nos ayude, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, todos estos hechos, estos sucesos tan impresionantes que ocurrieron en la historia de la iglesia. Y esta historia se sigue escribiendo con nosotros hasta que tú vuelvas a buscar a los tuyos, Señor. Padre, gracias por querer usarnos. El apóstol Pedro decía allí también en su primera epístola que en estas cosas anhelan mirar los ángeles, pero ellos no son los encargados de llevar este mensaje. También Pablo escribía a los romanos en el capítulo 10 diciendo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Señor, tú sin duda que tú eres el más deseoso de que las personas, de que los hombres escuchen tu evangelio. Por eso que tú permitiste este tránsito doloroso, fuerte, como una gran persecución, la muerte de uno de tus hijos, Señor. Como dijera después uno de los padres de la iglesia, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Señor, a lo mejor hoy día nosotros no vamos a tener que dar la vida, no nos van a matar por tu causa. Hoy día hay cristianos en algún lugar del mundo que pueden seguramente estar al borde de ser asesinados por tu causa. Sí los hay. En Corea del Norte, en Egipto, en los países musulmanes, en donde la iglesia se tiene que ocultar en cuevas para poder funcionar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos para que no veamos nuestros problemas, nuestras dificultades, en los que tenemos que reconocer, ser honestos, que muchas veces, la mayoría de las veces, los problemas que nosotros tenemos, somos nosotros los que nos hemos metido en ellos. Por eso cuando Pedro le decía a los hermanos, ninguno de ustedes sufra por ser un malhechor, por ser un ladrón, por ser un maldiciente, pero si sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, para que más personas puedan conocer de ti a través de nuestra vida. Que al abrir nuestra boca, Señor, las personas puedan ver a Cristo en nuestra vida y en nuestro mensaje. Porque cuando la iglesia avanza, es cuando la iglesia predica, con la vida, con el testimonio y con sus palabras. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos en esta mañana, en esta tarde ya, y oramos por los que hoy no pudieron estar. Pedimos, Señor, tu ayuda, tu misericordia con cada uno, y, Señor, queremos seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermano. Que el Señor me bendiga.